Bueno chicos, en este vídeo vamos a aprender a calcular las medidas de centralización ayudándonos de una tabla que no está agrupada en intervalos. ¿De acuerdo? Vamos a usar el ejemplo que hicimos en vídeos anteriores, el número de suspensos de 25 alumnos de segundo E. En ese vídeo anterior os enseñé a hacer la tabla de frecuencia. Pues de esa tabla vamos a utilizar esas tres columnas, la X sub I, el número de suspenso, la frecuencia absoluta, la F minúscula I, y la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, para realizar el cálculo de las tres medidas de centralización, que son media, mediana y moda. Así que vamos a ir calculándola una a una. Vamos a empezar con la media. La media se simboliza con una X con una raya arriba. ¿De acuerdo? Y tiene la siguiente fórmula. Sumatorio de la XI por la FI partido N. ¿De acuerdo? Os recuerdo que N es este número de aquí. ¿Vale? El número de datos que tenemos. Y hay que hacer el sumatorio, es decir, hay que sumar varias cosas, cada XI por FI. Para hacer ese sumatorio vamos a crear una columna nueva, ¿de acuerdo? Que se llame XI por FI. ¿Y cómo se hace? Pues multiplicamos la XI por la FI renglón a renglón. Multiplicamos 0 por 8, 0. 1 por 5, 5. 2 por 4, 8. 3 por 5, 15. 4 por 1, 4. Y por último, 5 por 2, 10. Y ahora lo que hacemos para hacer el sumatorio, sumamos hacia abajo. 0 más 5 más 8 más 15 más 4 más 10 nos da 42. Pues ya tenemos el número de arriba, 42. Y os recuerdo que la n ya la teníamos, que es 25. Y tan solo nos queda dividir. Y nos sale 1,68. ¿Eso qué quiere decir? Que la media del número de suspensos de segundo E es de 1,68 suspensos. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de kilos, pues serán tantos kilos. Si estamos hablando de hermanos, pues serán tantos hermanos. ¿De acuerdo? Cuidado que la media tiene unidades y es importante no olvidarlas. Vamos a calcular ahora la mediana, que se simboliza con la M y la E de mediana. ¿De acuerdo? ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor intermedio. Si yo coloco todos los ceros alineados, todos los 1, todos los 2, todos los 3 y así sucesivamente, la mediana sería el valor que nos quedaría en medio, que para acá y para acá deja a la mitad de los datos, deja el mismo número de datos a un lado que al otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que es. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Para calcularlo ayudándonos de una tabla, necesitamos en primer lugar saber en qué posición va a estar la mediana. La posición. ¿Cómo calculamos la posición? Si n es par,
lo que tenemos que hacer es n entre 2. Y si n es impar, lo que tenemos que hacer es n más 1 entre 2. ¿De acuerdo? Tenemos esas dos opciones, o es par o es impar. ¿De acuerdo? En nuestro ejemplo, os recuerdo que la n es 25, que es impar. Entonces, la posición sería 25 más 1 entre 2. 26 entre 2, que nos da 13. ¿De acuerdo? Tenemos que buscar ese número, ¿vale? Este número 13 lo tenemos que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varias opciones. La primera opción es la que tenemos en el ejemplo, que el número 13 se encuentra dentro de la columna. ¿Eso qué nos quiere decir? Que este número de aquí es la mediana directamente. La mediana es un 1, es decir, un suspenso. ¿De acuerdo? Puede ser que no esté en esa columna. Si, por ejemplo, la división nos diera 15, tendríamos un problema, ¿no? Si, por ejemplo, nos diera 15, tenemos un problema porque el 15 no está. Del 13 pasa al 17. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Si os fijáis, el último 1 está en la posición 13. El que está en la posición 14 es el primer 2. Tenemos el último 1 en la posición 13. El primer 2 está en la posición 14. El siguiente 2 está en la posición 15. Este 2 es la mediana, en el caso en el que la posición nos hubiera dado 15. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mira rápido en la tabla? Pues busco el 15 y si no está, busco el siguiente, que en este caso sería el 17 y nos daría que la mediana sería 2. ¿De acuerdo? Todo esto es condicionado a que esa sea la posición. ¿Vale? En nuestro ejemplo no, en nuestro ejemplo directamente tenemos la tabla, el número que pedimos y ese número es un 1. ¿De acuerdo? Así se mira la mediana, haciendo la posición y después buscando o bien ese número o el siguiente en la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Y ya por último, lo único que nos queda por calcular es la moda. La moda se simboliza con una MO de moda. ¿De acuerdo? ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más se repite. Lo mismo pasa con la ropa. La ropa que está de moda es la ropa que la gente se pone más. ¿De acuerdo? Pues con los datos es el valor que más se repite. ¿Dónde tengo que buscar el que más se repite? En la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el que más se repite? Si os fijáis, el 0 se repite 8 veces. El 1 se repite 5. El 2 se repite 4 veces. El 3 5 veces. El 4 una vez. Y el 5 2 veces. De todos esos, ¿cuál es el que más se repite? El que más se repite es el 0. El que tiene la frecuencia absoluta mayor. Pues directamente la moda es tener 0 suspensos. Y así de simple, ¿eh? Simple. Solo hay que buscar aquel valor que tiene la frecuencia absoluta más alta. Que hay dos valores que tienen la misma frecuencia
absoluta y los dos son los mayores, pues entonces habría dos modas. ¿De acuerdo? Se diría que la moda es tener 0 suspensos o 4 suspensos, por ejemplo, ¿no? Si nos hubiera dado que esos dos tienen la misma frecuencia absoluta y la mayor. Esto es todo. Hemos visto el cálculo de las 3 medidas de centralización con pasos sencillos y ayudándonos siempre de la tabla de frecuencia que se ha calculado.